Analizan continuidad de estudios para estudiantes de Universidad Iberoamericana. Reforma que iguala derechos entre mujeres y hombres será votada el 3 de julio. Cámara de Diputados interpeló a ministro de Justicia y Derechos Humanos. Comisión de Recursos Hídricos analizó situación de Laguna de Apuleo. Diputados despachan al Senado proyecto que resta privilegio procesal a autoridades eclesiásticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Frecuencia Legislativa a través de las pantallas del canal de la Cámara de Diputados para conocer las informaciones más importantes que surgen desde la corporación. Los invito de inmediato a que analicemos materias educacionales porque la instancia legislativa de educación ha analizado los escenarios futuros para los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Si bien existe compromiso del gobierno para buscar becas de continuidad de estudio, aún no hay claridad para iniciar año académico en el segundo semestre. Una clara voluntad del gobierno se manifestó en la Comisión de Educación para dar respuesta a 2.500 estudiantes de la Universidad Iberoamericana afectados por el cierre del plantel. Sin embargo, aún no hay respuesta sobre la implementación de una beca de continuidad de estudios como ha ocurrido en otros casos, como el de la Universidad del Mar y Arcis. El tema fue analizado junto al director de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. Hasta el momento, la beca es factible, pero no se ha definido que otra universidad tutelara académicamente el cierre, pese a que se analiza una posibilidad con la Universidad de Talca. La diputada PPD, Cristina Girardi, manifestó que los plazos para comenzar el año académico 2018 son cortos y enfatizó que el gobierno debe cumplir con un mandato legal y asegurar la educación de los universitarios. En 2 semanas más los alumnos pierden el año. Ya lo que le planteamos al ministro y al encargado de la División de Educación Superior, que tiene ese plazo y que tiene que buscar la solución sí o sí de aquí a 2 semanas. O sea, ellos no tienen otra posibilidad si no van a incumplir con el mandato legal que tienen de asegurar la continuidad de estudio de los jóvenes donde el Estado cierra la universidad. O sea, si el Estado cierra, tiene como corolario tener que asegurar la continuidad de estudio. Y ya no le queda más tiempo al Ministerio para este tema. Por su parte, el diputado UDI, Jaime Belolio, consideró que son los estudiantes quienes deben decidir si terminarán y obtendrán su título en la Iberoamericana o buscarán otra casa de estudios. Y que tengan la decisión de parte de ellos, de si seguir en la Universidad Iberoamericana, es decir, recibir el título de la Universidad Iberoamericana y por tanto que haya una continuidad de esos estudios, o que puedan cambiarse a otra institución y recibir el título de otra institución. Entonces, esas son las vías que se están estudiando, que ya existían en el pasado por lo que ocurrió con la Universidad del Mar y también la Universidad Arcis, y después es muy importante también que uno se haga cargo de qué pasa con quienes fueron los dueños de dicha institución. Esto no puede quedar impune. Obviamente aquí hay una situación de engaño, una situación de que no se ha cumplido un servicio que se había comprometido. Según informaciones de prensa, el administrador del cierre de la Universidad Iberoamericana, José Jara, expresó que la glosa presupuestaria permite hacer efectiva la beca de continuidad de estudios para los estudiantes de los 7 primeros deciles, respetando el avance académico y sus mallas curriculares. Aunque la decisión se tome prontamente, demorará un tiempo más en implementar la solución para miles de estudiantes que se encuentran movilizados y que esperan iniciar recién su año académico 2018. Avanzamos con las informaciones en Frecuencia Legislativa para contarles que hay una reforma que iguala derechos entre mujeres y hombres y esta será votada el 3 de julio. La propuesta ingresada a trámite legislativo el 29 de mayo pasado plantea precisar en la Constitución Política el deber del Estado de promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres. De esta manera evitar toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria.
Para este martes 3 de julio se fijó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la votación de la idea de legislar en torno al proyecto de reforma constitucional que viene a consagrar el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Así lo adelantó el presidente del grupo parlamentario, diputado Hugo Gutiérrez, quien remarcó además la importancia de avanzar en esta materia de alto interés ciudadano. Creo que con esto estamos dando señales claras y categóricas de la voluntad de esta Comisión de Constitución de avanzar con un proyecto que sin duda es relevante para nuestra sociedad. Creemos que hoy hay que dar claridad, de manera certera, sin ambigüedades, de que esta es una sociedad donde el hombre y la mujer están en igualdad de derechos y dignidades y que no hay ninguno sobre el otro. Yo creo que esto de una vez por todas hay que dejarlo establecido en la Constitución, en las bases mismas de la institucionalidad. La diputada Camila Flores también destacó la importancia de la propuesta legal, cuyo trámite fue impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esta es una discusión que hemos estado dando hace algún tiempo, nos acompañó como en todas las sesiones que se ha discutido este tema la ministra de la Mujer, Isabel Pla, y en definitiva lo que acordamos el día de hoy fue disponer hasta el próximo miércoles 27 el plazo para poder, digamos, presentar las indicaciones que estimemos convenientes y luego ya en definitiva de regreso de la semana distrital poderlo discutir ya con las indicaciones y con un compilado de indicaciones que se hayan presentado, porque se han presentado varias ya. El proyecto de reforma constitucional, ingresado a trámite legislativo el 29 de mayo pasado, reconoce que existen barreras sociales, culturales, económicas y legales, entre otras, que afectan el trato a la mujer, lo que se traduce en prácticas discriminatorias de diversas índoles. Bajo dicha premisa, se plantea especificar en la Constitución política que es deber del Estado promover la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. Y en otra área, la Cámara de Diputados interpeló al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tal como estaba previsto en el cuestionario temático, las preguntas de la diputada Carmen Hertz durante la interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, giraron en torno a los compromisos del gobierno en materia de derechos humanos, respecto de las acciones y medidas concretas de reparación a las víctimas de la dictadura tras el retiro del proyecto de ley que otorgaba un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile. En cada mención histórica, la diputada Carmen Hertz, basada tanto en su experiencia personal como en los antecedentes recogidos en los informes Valech y Rettig, recordó la deuda que tiene el Estado de Chile con las víctimas de represión y sus herederos, en el caso de las personas asesinadas o hechas desaparecer. Asimismo, hizo ver que esta deuda no solo responde a un deber ético-moral del país, sino también a compromisos adquiridos por medio de diversos acuerdos internacionales ratificados por Chile. El ministro no respondió nunca en concreto cuáles son los motivos por el cual retiraron este aporte miserable y tardío a los expresos políticos. No se pronunció acerca de la obligación imperativa que tiene el Estado de Chile de reparar en forma íntegra, en forma satisfactoria, en forma efectiva y oportuna, porque así lo señalan las normas internacionales, a quienes fueron las víctimas de prisión política y tortura, que sabemos es uno de los crímenes más repugnantes para la conciencia de la comunidad internacional civilizada. No es cierto que en definitiva, que este proyecto no tuviera financiamiento. Este proyecto era un proyecto complementario de la ley 20.874. Complementario. Se adjuntó un informe financiero en que se establecía claramente cómo se imputaba, digamos, a la partida del Tesoro Público, porque así es cuando se trata de financiamientos comprometidos, no puede haber una glosa mientras no sea ley. Y independientemente de que estaba financiado, y no es cierto
que este proyecto no tuviera financiamiento. A mí me parece intolerable que el gobierno pretenda lo que es una obligación respecto ni más ni menos que a las víctimas de prisión y tortura que los agentes del Estado maltrataron, humillaron y agraviaron, sea un problema presupuestario o se vea con criterio economicista. Es decir, no entienden nada de nada. El Estado debe garantizar la verdad plena por una parte, la justicia total y la reparación integral y satisfactoria. Esto no es un problema de presupuesto. Por su parte, el ministro Hernán Larraín manifestó su total repudio a los hechos de violencia y de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar y recordó en reiteradas ocasiones que el país, a través de los diversos gobiernos desde 1990, ha buscado avanzar progresivamente y en forma seria en verdad, justicia y reparación. Creo que ha sido una extraordinaria oportunidad para que el Congreso y los chilenos conozcan las políticas que nuestro gobierno impulsa en materia de derechos humanos, el compromiso que tenemos con quienes fueron víctimas en hechos lamentables que ocurrieron en el pasado, pero también con el compromiso de ampliar esta agenda para hacernos cargo de aquellas personas que hoy día están siendo vulneradas en sus derechos o tienen serias amenazas al respecto. La doctrina internacional, normas y planteamientos jurisprudenciales hablan de que efectivamente hay una obligación de verdad, de justicia, de reparación y de memoria. Y lo que nosotros hemos señalado que en estos 28 años Chile ha avanzado mucho. Si en verdad y en justicia han habido comisiones que han esclarecido muchos casos, la justicia avanza, hay 32 ministros que están comprometidos en este tema. En materia de reparaciones se ha puesto muchos recursos, más de 6.100 millones de dólares, y todavía quedan compromisos pendientes por 2-3 mil millones de dólares más. Ha habido esfuerzo. ¿Es suficiente? Siempre, como digo, ante una causa tan sensible y tan dolorosa, puede estimarse que no es suficiente. Pero los organismos internacionales de Naciones Unidas han calificado en forma muy positiva la forma como Chile ha enfrentado estos esfuerzos y en particular las contribuciones económicas que dicen probablemente no hay otros países que puedan igualar lo que ha hecho Chile. Como es habitual, al término de la jornada los balances fueron bastante dispares, mientras el diputado UDI Jorge Alessandri valoró los argumentos del secretario de Estado, el PPD Tucapel Jiménez hizo un llamado al gobierno a sincerar su posición en esta materia. El ministro Hernán Larraín ha reafirmado el compromiso personal de él en su trayectoria política y también en el del gobierno con los derechos humanos. Ahora los chilenos deben saber, desde el año 90 a la fecha se han entregado en reparaciones económicas 6.107 millones de dólares. Equivale a 4 líneas de metro subterráneas completas. Por tanto, cuando los diputados de oposición dicen que no se han entregado cheques, se han entregado muchos cheques. Por supuesto, el gobierno ha dicho podemos continuar, pero en este momento no había dinero. Hemos sido reconocidos, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, hemos sido reconocidos como Estado, como un país que ha avanzado en las reparaciones, ha pagado, ha buscado a las víctimas de los derechos humanos. Condenamos todo hecho de violación a los derechos humanos. ¿Hay que seguir? Por supuesto que hay que seguir. ¿Pero hay que tirar cheques sin fondo? Por supuesto que no. El viernes en la cuenta pública el presidente dijo claramente, acá hay que avanzar en verdad, justicia, reparación y reconciliación. Y lo primero que hacen es retirar un proyecto de reparación. Entonces la verdad yo creo que no hay que seguir mintiéndole a la ciudadanía. Yo creo que ellos tienen otras prioridades. Acá está el informe financiero, por lo tanto el argumento para retirar el proyecto, que no hay informe financiero, acá está, es solo cosa de meterse a la página web de la Dirección de Presupuestos. Y la verdad que lo que más me llama la atención de todo lo que se dijo, el que el ministro sigue insistiendo en algo que dijo su presidenta. Que las pensiones de los violadores de derechos humanos, de los asesinos, se las han ganado. Yo debo recordarle a los chilenos que, primero, que las pensiones de ellos, el 95% se las paga el Estado. No es una cotización individual como la hacen el resto de los chilenos. Y si ese trabajo que han hecho ha sido asesinar, torturar, la verdad que debe hacernos sentir vergüenza como país. Al término de la sesión, la Cámara aprobó con 74 votos a favor, 53 negativos y 10 abstenciones solicitar al presidente de la República reponer el proyecto de ley de reparación integral, satisfactorio y proporcional con el daño causado a las víctimas de derechos humanos, que además comprenda un aumento significativo en los montos del bono reparatorio anual, logrando en un plazo de 3 años igualar el ingreso mínimo mensual e inyectar recursos al programa PRICE
para dotarlo de infraestructura y personal necesarios que cubran las necesidades de las víctimas a nivel nacional. Y continuando con otras áreas, le contamos acerca del trabajo de la Comisión de Recursos Hídricos que analizó la situación que está afectando a la laguna de Aculeo. La instancia recibió a representantes de la sociedad civil y de grupos medioambientales, dada la compleja situación que enfrenta la laguna, que se ha secado debido a la sobreexplotación del agua. Con el objeto de analizar la crítica situación por la que atraviesa hoy la laguna de Aculeo, ubicada en la comuna de Paine, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados recibió a representantes de la sociedad civil y de grupos medioambientalistas. Lo anterior porque esta reserva de agua llegó a su punto más crítico. Tanto es así que la laguna está prácticamente seca a causa de varios factores, como el cambio climático, la sequía y la sobreexplotación del agua que la abastecía. Según explicó Jenny Carú, presidenta de la organización civil Que No Muera Aculeo, gran parte de la responsabilidad estaría en el uso indiscriminado de agua de napas y pozos, fundamentalmente para tareas agrícolas. Muchos cultivos que ocupan grandes cantidades de agua, 1.500 hectáreas de cultivables que ocupan una cantidad enorme, y eso nos tiene hoy con una laguna completamente seca debido al desabastecimiento y al aprovechamiento por ciertos grupos económicos que se sobreponen por otros, que es la vida humana. Actualmente tenemos 2.000 personas sin agua potable en la zona desde octubre, noviembre del año pasado, cosa que también es bien terrible. Tenemos una comunidad que está bien afectada con este tema y en realidad estamos todos consternados. A raíz de lo anterior, la Comisión de Recursos Hídricos acordó el envío de varios oficios a diferentes organismos estatales con el objeto de fiscalizar y establecer con exactitud las causas de que la laguna se secara. Primero, cuáles son los derechos de agua involucrados. En segundo lugar, cuál es el estatuto jurídico de la laguna, si es que estamos ante un bien nacional de uso público o no. En tercer lugar, la cantidad de pozos ilegales que podrían estar operando, por ende es la DGA la que tiene que estar ahí fiscalizando. En cuarto lugar, tenemos información de maquinaria pesada que está siendo utilizada para efectos de evitar las heladas, es decir, ventilación nocturna permanente, que daña el medio ambiente en el sentido acústico en Aculeo. Y en quinto lugar, tenemos un fenómeno bastante grave que es robo de agua directamente. Por ende, todos estos factores han traído como consecuencia que la laguna se haya secado. En la misma línea, el diputado José Miguel Castro explicó que la instancia buscará determinar las razones de este desastre medioambiental, que tiene efectos directos no solo para el ser humano, sino que también para todo el ecosistema del sector. Hemos hecho una serie de oficios a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Servicio de Salud y también a otros organismos, de manera de poder recabar toda la información necesaria y realmente ver hasta dónde llega el problema y de qué forma también pueden haberse transgredido algunos derechos propios de la gente que vive ahí y también de los animales que habitan, que también hay muchas aves que habitan solamente en este lugar específico, así que pueden haber habido transgredidas ciertos derechos también de estos animales y por lo tanto estamos en esa línea de fiscalización y poder recabar y saber realmente hasta dónde llega el problema y cómo subsanar, lo que es lo más importante. Cabe agregar que durante la jornada la comisión además recibió a representantes del Sistema de Agua Potable Rural APR de la provincia de San Felipe, quienes expusieron sobre sus necesidades y dificultades. Y diputados despachan al Senado proyecto que resta privilegio procesal a autoridades eclesiásticas. La iniciativa, aprobada por la Sala de la Cámara con una contundente mayoría, elimina la facultad que tienen arzobispos, obispos, vicarios y otros representantes del clero de excusarse de dar su testimonio en tribunales de justicia y solicitar realizarlo en el domicilio que ellos fijen. Terminar con privilegios procesales en el ámbito judicial del mundo eclesiástico religioso es el fin del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados por 117 votos a favor y una abstención. La iniciativa fue ampliamente debatida en el hemiciclo y varios de los discursos apuntaron directamente a los hechos conocidos por la opinión pública en torno a abusos a menores y a jóvenes y a cuestionadas prácticas del ámbito sexual realizadas por sacerdotes y religiosos católicos. El apoyo contundente de los legisladores se explicó también por un sólido convencimiento en la necesidad de avanzar en eliminar todo resabio de beneficios y privilegios que tienen determinadas autoridades del país,
tal como explicó la diputada Camila Flores. Yo valoro enormemente este proyecto que en definitiva busca eliminar los beneficios procesales que tienen las autoridades eclesiásticas el día de hoy. En definitiva, cuando ellos se ven expuestos a un procedimiento del tipo civil, ellos tienen el beneficio de no ir a declarar o a prestar su testimonio al tribunal, sino que es el tribunal el que se desplaza al domicilio que haya fijado la autoridad eclesiástica dentro del territorio jurisdiccional que le corresponde al tribunal que lo está requiriendo. Por lo tanto, esta modificación al Código de Procedimiento Civil lo que viene a hacer es el imperativo legal y constitucional de la igualdad ante la ley. El diputado René Zafirio, uno de los gestores de la propuesta, junto a 3 ex legisladores de C, valoró el apoyo transversal, al tiempo que recordó los orígenes de esta norma. Hay un espíritu transversal de terminar con este tipo de privilegios que permiten que los arzobispos, obispos, religiosos en general, hasta los novicios, no concurran a los tribunales civiles en el marco de los procedimientos civiles a declarar, sino que tengan que ser los tribunales civiles los que se desplazan hacia los domicilios de los religiosos a tomarles declaración. Esta es una reminiscencia de un Estado que no estaba separado de la Iglesia y que data de agosto de 1902. El legislador destacó que el Código de Procedimiento Civil contempla el mismo beneficio para otras autoridades civiles del país. Anunció que buscarán eliminarlo también por medio de un proyecto de ley. Vamos a ingresar el mismo proyecto que elimina los mismos beneficios para todas las autoridades políticas, excepto para el presidente de la República y los ministros de Estado, quienes conservarán desde el punto de vista nuestro y deben conservar por la naturaleza de sus funciones ese privilegio. De tal forma que esto se inserta dentro de la lógica de un emparejamiento de la cancha y de un acercamiento entre la función legislativa, las autoridades públicas y la ciudadanía. La iniciativa aprobada por la Sala pasará ahora a segundo trámite al Senado. Y con esta información de la Comisión de Constitución comenzamos a despedir esta edición de Frecuencia Legislativa a través de las pantallas del canal de la Cámara de Diputados. Nosotros, como siempre, lo invitamos a que se informe a través de nuestras distintas plataformas, el canal que usted ya conoce, la radio a través de radiocámara.cl y también puede leer estas informaciones que usted acaba de ver, puede leerlas en profundidad en cámara.cl. Ahora le invitamos a que se quede en compañía de la programación del canal de la Cámara de Diputados.